Vuelve a estar con nosotros Fernando Mere. Buenos días. Nuevo día y horario. Nuevo día y horario. Me tomé unas vacaciones un poco largas, ¿no? Como sí, casi 3 meses. Largas. Me las merecía. Juro que me las merecía. Yo también, pero no me las puedo tomar. Qué moral. Bueno, ¿y qué nos vas a traer en Vamos 2017? a mutar este año, porque uno debe de optar por variantes. Creo que uno debe ser amplio. Y vamos a contar historias de vida. Historias de vida de personajes reconocidos que acaso no se conoce tanto. ¿Por qué son tan reconocidos? Sobre todo, por ejemplo, el caso del que vamos a hablar hoy. A ver. Hoy vamos a hablar de un tipo que nació hace más de 2000 años. Y que si yo les digo Roma, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Quién es el primero que les viene? Totti. No. Francisco. Estaba bien igual. No. Julio César. Ah, claro. ¿Acaso el más conocido emperador, aunque no fue emperador de Roma? Y después le voy a contar por qué no fue emperador. La leyenda dice que el 13 de julio del año 100 antes de Cristo, su madre, la madre de Julio César, dio a luz a este señor con la primera cesárea de la historia. Y que de ahí viene la palabra cesárea. Mira vos. ¿Quién hubiese dicho Mirá vos. que la palabra cesárea venía de Julio César? Así que el nombre es por el mes que nació. Por el mes que nació. Y después le dio origen. Alberre. Sí. Alberre. No, primero Después por le la regalaron un mes. Claro. Es decir, que le dio origen a todo. Pero Al no. mes y a la cesárea. No es cierto. No es cierto que nació de una cesárea. Es un mito, una leyenda que nació de una cesárea. Nació un parto natural. La madre vivió como 40 años más. La vuelta porque el nombre. Pero tenía que Claro. buscarle la vuelta al nombre y sucedió. Nació en el seno de una familia patricia, no muy adinerada, pero sí muy vinculada por la política. Él comenzó a hacer política desde muy chico en el Partido Popular por su tío Mario y empezó a inmiscuirse en la política después de haber sido educado por maestros griegos de gran renombre. ¿Y por qué menciona el Partido Popular? Es una cosa muy interesante en esta historia. En aquel entonces había una disputa muy importante, como lo hubo durante toda la historia, entre los populistas y los un poco más oligarcas, que en este caso se llamaban optimates. Aquel era el nombre que le daban en Roma. Ya, 2000 años no avanzamos. 2000 años no avanzamos. Un miserable paso. Nada. Le dan un pequeño título religioso. En aquel entonces cualquiera podía obtener un título religioso. Y se gana el apoyo de la plebe subvencionando muchas fiestas. Era un tipo que le gustaba mucho le gustaba la fiesta como loco. Es que en Roma había muchas, Había mucha fiesta en Roma. Después del Imperio Romano no se inventó nada. Y aquellos políticos que hacían fiestas eran muy bien vistos por el grueso de la población. Se casó con Cornelia, la hija de Sina, que era un político popular, que estaba radicalmente peleado con Sila, que era uno de los cónsules, que era del partido opuesto, de los optimates. Los optimates. Sila le dijo, muchachito, vos te casás con la popular, te vas de acá o te corto la cabeza. Así de simple. De hecho, lo secuestraron en algún momento, lo quisieron matar, tuvo que intervenir la familia de la madre y optó, como una opción mejor a ser cortado en pedacitos, irse a Asia y se fue a luchar a algunas guerras de Asia allí como un general. Se dice que era un hombre muy musculoso, muy fuerte, muy alto, muy esbelto, muy bello para las concepciones de aquella época y que era muy buen guerrero. Pero tenía un problema. ¿Cómo vemos habitualmente las estatuas de Julio César? Con los pelitos tirados así para adelante. Sí. Los pocos pelos alrededor de la cabeza y todos tirados para adelante. Sí. Tenía muchos problemas con su propia calvicie. Ajá. No se aguantaba su calvicie. Entonces se tiraba todo el pelo hacia adelante, el poco que tenía, y cuentan que una de las cosas que más le gustó fue cuando le dijeron, a partir de ahora, señor, usted va a tener que usar los laureles en la cabeza todo el tiempo. ¿Por qué? Le ocultaba Le tapaba un poco. el helicóptero de piojos, así es. Mira. Tras la muerte de Sila, vuelve en el año 78 antes de Cristo, ejerce la abogacía un poco tiempo y sucede en otro título religioso más alto a su tío Cayo Aurelio. En ese momento empieza a inmiscuirse más en la política y conoce y alía entre sí y a sí mismo a dos tipos que estaban peleados, que son muy importantes en su historia. Pompeyo y Craso, ambos eran populistas y junto con él estaban peleados entre sí, él los alía y se alía a ellos, forman un triunvirato en el que empiezan a contraponerse al Senado, que era en aquel entonces muy optimate, muy de la aristocracia. Hay una historia muy particular. En el año 75 antes de Cristo, él está viajando en barco a Rodas
por una cuestión... Al circo, claro. a la isla de Rodas. Y lo secuestran. Lo agarra un grupo de piratas, le secuestra el barco. Eso existía, lo agarran a Julio César y le dicen, vos vení para acá, a cambio de Julio César nosotros pedimos a 20 tipos que sepan pelear muy bien. Julio César se enoja y dice, yo valgo mucho más que 20 tipos. Se enoja en serio. Dice, bueno, está bien, denos 50 tipos. Le dan 50 tipos, Julio César es liberado, pero con este ego tan alto que tenía este hombre, dice, yo no valía 50, yo también valía más que 50. ¿Qué hace? Forma una embarcación, va a buscar a los piratas y los crucifica a todos los que lo habían ninguneado con solo 50 hombres. Después es elegido subcónsul, podríamos decir, y luego Sila muere, uno de este señor de los optimates muere, y es elegido para sustituirlo como pontífice máximo. Va a una expedición a Hispania, acá se acostumbraba mucho que los subcónsules vayan a expediciones a los países donde estaban conquistando los romanos, y a la vuelta es nombrado cónsul, formando así, como decíamos, con Pompeyo y Craso, sus dos grandes aliados políticos, el primer triunvirato. Aliados políticos por ahora. Que era Chiclana, Zarratea y Paso el primer triunvirato. No. Este señor Pompeyo se casó con la única hija. ¿Única? No, seguro que es la única hija. No. Mujer seguro que sí. En Roma no está seguro de nada. No estamos seguros de nada. Mujer hija, estamos seguros que sí. Después vemos si tuvo algún hijo varón. Julia fue la primera y única hija que tuvo Julio César con Cornelia, que era la hija de aquel señor político también. Es nombrado cónsul y adoptó muchas medidas muy populares, como por ejemplo le dio tierras a los soldados veteranos. En aquel momento había una gran cantidad de soldados veteranos porque Roma estaba en una época de muchísimo expansionismo. Y como era la fuerza más poderosa, llevaban muchos hombres a la guerra, y muchos hombres volvían de la guerra, pero cuando volvían no tenían nada, entonces él les dio una gran mano dándoles tierra para poder cultivar. Ese mismo año... No inventamos nada. La historia se repite. Mi profesor de Derecho Romano me dijo que nunca se escuchó, ¿no? Después de Roma no se inventó más nada. Todo lo demás es recreación y recreación. Con tecnología. Sí, y cosas modernas, nada más. Esto yo leía cosas y veía cosas que decía, esto está pasando hoy, ayer pasó. Ese mismo año, cuando es elegido cónsul, muere su hija política, Julia, su hija Julia, muere dando a luz a un hijo de Pompeyo. ¿Qué sucedió? Pompeyo, su aliado político de Julio César, se casó con la hija. Es decir, Pompeyo pasó a ser el yerno y se le murió la hija. Y empezó a haber algún problemita con Pompeyo, que era su mano derecha, una de sus manos derechas. Después de haber sido cónsul, es trasladado a distintas Galias que tenía repartidas por Europa, zonas que hoy son Francia, Suiza, los Balcanes, Croacia, Serbia, por toda esa zona. Él fue enviado a ser subcónsul de aquellos lugares y conquistó muchísimo. Y en la guerra fue un tipo muy hábil. Tal es así que dicen que cruzaba los ríos a nado, que no le importaba caminar miles de kilómetros para conquistar, no a caballo, él no pedía caballo, él iba así nomás caminando, no le importaba nada al tipo, y en la guerra era un tipo muy, muy hábil. Derrota a los celtas durante toda esa expedición y es el primer hombre del Imperio Romano en llegar a lo que hoy es Inglaterra, en aquel momento la Britania, y además a Germania, lo que hoy es Alemania, y cruzar el río Rin. Eso era una cosa... ¿A nado también? A nado, todo a nado. Ah, pero ágil. No, el Rin a nado no, pero nadaba, no le importaba tener que cruzar ríos a nados. Cuenta una leyenda que en Egipto tuvo que nadar como 40 minutos con un brazo porque llevaba unos papeles en la otra mano. Se tiró desde el barco cuando lo querían matar. ¿En serio? No, basta. Era un hombre gigantesco, de muchísima fuerza. ¿En serio? ¿En serio? Nadaba con un brazo y con el otro llevaba los papeles. Así dicen las leyendas. Esto pasó hace 2000 años. Parece que no. ¿Qué sucedió? Pompeyo, su aliado, yerno, que ya no tenía su mujer, había hecho una conquista muy grande, pero en Asia, en Oriente. Había conquistado la zona que hoy es Arabia, Pakistán, todo ahí también lo había incluido al Imperio Romano, y había vuelto antes que él a Roma, porque había algunos conflictos internos. Entonces lo nombran a Pompeyo cónsul único, y se empieza a acercar a los optimates, contra los que tanto había luchado. O sea que era un popular que en un momento
se acerca a los oligarcas. A los de la derecha. Lo que hoy sería la derecha, podríamos decir. A los oligarcas. ¿En qué año fue esto? ¿En los 90 antes de Cristo? No, un poco después. Me daba como 90. En los 50 antes de Cristo, sí. Me daba un poco noventoso, sí. Sí, se parece. Y un montón de que después se dan vuelta y dicen que nunca lo habían votado. Ah, no, eso era... No, eso es acá, porque ahí no se votaba, no votaban mucho. Tengo que ir a las noticias. Tengo 5 minutos más para después, si querés. Porque vuelve a Roma a enfrentarse con Pompeyo, que lo había traicionado. Bueno, después de las noticias y antes de los títulos de los chicos, vamos a cerrar este capítulo de biografías con Fernando Mele, que habla de un argentino que nació en Roma hace como 2000 años. 6 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Terminaremos esta historia de Julio César. Ajá. ¿Sí? Había sido, decíamos, traicionado por su aliado político. No había sido traicionado. Su aliado político se alió al otro bando, que era Pompeyo, y Pompeyo había sido nombrado para proteger Roma. ¿Qué sucedió? Se paró al frente del Rubicón, el famoso Rubicón, que era límite de la ciudad de Roma, y dijo: señoras y señores, voy a decir una de mis grandes frases que van a quedar en la historia. Tiene dos muy conocidas. La suerte está echada. Crucemos el Rubicón y vamos a Roma. Cruzó el Rubicón, entró a Roma, y ahí comenzó una guerra civil que duró 3 años, en la que echó de Roma a Pompeyo y a todos sus aliados. Pompeyo se fue para Oriente y este señor lo fue a perseguir porque no le bastó con echarlo. Dijo: vos me engañaste, tomá, te voy a buscar. Fue vía Egipto, primero pasó por Egipto. ¿Qué gran persona conocida hay relacionada a Julio César en Egipto? Cleopatra. Sí, señor. Ayudó a Cleopatra en las guerras sucesorias, estuvo de su bando. Y teóricamente ahí... Claro. ¿Qué cosa va? ¿Qué cosa viene? Fiesta va, fiesta viene. Dicen que era muy seductora Cleopatra, dice la historia, no lo sé tampoco. Se bañaba en leche. Tuvo un hijo para el cutis. Sí, para el cutis. Con Cleopatra tuvo un hijo que él nunca reconoció, llamado Cesarión, además. Claro. Ponele Pedro. Nunca reconoció un hijo que me suena a alguien, no sé. Sí, no reconoció. También hay ponele es un argentino tipo. Pero le pusieron Cesarión, el nombre de él. Le hubiese puesto otro nombre, ponele Alberto y nadie se entera que es hijo de Julio César. Bueno, siguieron las luchas contra Pompeyo, lo manda a matar a Pompeyo, mata a sus aliados, mata a sus hijos, se va hasta lo que hoy es España para matar a los hijos, y cuando vuelve a Roma, señores, infló el pecho y dijo: acá estoy, yo soy el líder de todo. Primero, fiesta para todos. Vamos a celebrar mi victoria. Yo soy el emperador de Roma, no emperador, el dictador de Roma en aquel entonces. Se hizo nombrar cónsul vitalicio, dictador vitalicio, jefe supremo del ejército, pontífice máximo y emperador con derecho a transmisión hereditaria. El señor dijo: acá el que la tiene más grande soy yo le gané a todos, así que ahora yo pongo las reglas. Yo mando. Sin embargo, hubo algunos a los que no le gustó, algunos senadores. Algunos se aburren ya de que el tipo mande todo. Claro, mandó todo, y algunos senadores, liderados por Casio y Bruto, grandes enemigos suyos del bando optimate, el 15 de marzo del 44, cuando llegaba Julio César al Senado, agarraron unos puñales y vení, Julio César, para acá, te vamos a mostrar lo que es bueno. 23 puñaladas a Julio César y nos vimos. ¿Qué sucedió? Su muerte provocó otra guerra civil. Los defensores de Julio César versus los optimates que lo habían matado. Antonio, Lépido y Augusto, que era el sobrino adoptivo de Julio César, pelearon y derrotaron a los optimates. ¿Qué pasó? Formaron el segundo triunvirato ellos tres, pero obviamente, como sucede siempre, se pelearon entre ellos. Y Augusto terminó siendo su sobrino nieto, que él adoptó por la muerte de su padre. El primer... No hay que hacer sociedades. No hay que hacer sociedades. Pero te das cuenta que es todo igual. Hubo 2 triunviratos igual que acá y después vino el directorio. Después vino el directorio, algunos años después. Augusto también llamado Octavio, fue el primer emperador de Roma, el sobrino nieto de César, que César no es un cargo. En aquel entonces no era un cargo. No solo le pusieron un nombre a un mes, como decía usted, Pertirra, el mes en el que había nacido Julio César, que fue el 13 de julio, sino que además su nombre pasó a ser un cargo. El César, después de César, pasó a ser el emperador. Y hay muchas cosas que provienen, por ejemplo, la palabra Kaiser, una cosa que yo no sabía, viene de César. Mira vos. Zar, los zares rusos, también vienen de Julio César. Y además, y con esto me despido con una anécdota muy particular, él tenía un tío que estuvo muy cerca de morir
en una celebración que se hizo por, ¿cómo lo podemos decir de manera muy sutil? Por guardarse los gases. Ajá. Contener. Por contener gases. Estuvo muy cerca de morir, es cierto esto. Entonces, ¿qué dijo Julio César? Yo tengo un tío que es un poco flatulento, que le cuesta contener los gases, entonces a partir de hoy, como yo mando acá, en todas las celebraciones está absolutamente permitido que la gente eructe, que la gente elimine todos los gases necesarios. Un tipo que salía con Cleopatra hace semejante cosa. Con Cleopatra y con muchas más. Un desastre. Pero un tipo que, a raíz de haber conquistado para el Imperio Romano gran parte de Europa, llegó a ser el gran dictador y el último señor de la República Romana. Muerto por Bruto. Muerto por Bruto. Por Bruto. Sí, Muerto por lo mató Bruto. Bueno, muy bien, la libreta, pasó el examen, Pasé el examen. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene con otra historia. Las biografías de